Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 2 versículos 5 y 6. Vamos a leer esta palabra. Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser o el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vuelvo a leerlo. Haya pues en vosotros este sentir, es como decir esta mente, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser o el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su gran amor y misericordia, agradeciendo, Señor, este momento y este tiempo que usted nos brinda, el poder estar junto a nuestros hermanos y hermanas, Señor, y tener esta palabra para nuestra vida. Le rogamos, Señor, usted nos guíe, usted nos dirija. Le pedimos, Señor, que en estos minutos que vamos a emplear para predicar su palabra, usted, Señor, traiga la revelación de ella misma, el entendimiento de ella, para poder entender y comprender totalmente, Señor, lo que necesitamos saber. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición suya para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, mi hermano. Póngase cómodo o incómodo, no sé cómo decirlo, ¿no? Lo importante es que usted en este momento pueda poner mucha atención a la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la unidad, que es en realidad identificación. La unidad es identificación, es identificarse con lo que nosotros estamos haciendo. Esa es la realidad de la unidad. En todos estos temas, los tres temas anteriores y por supuesto este cuarto tema que estamos tocando hoy, hemos enfocado la unidad desde la perspectiva de la iglesia local o desde la perspectiva de la iglesia a la cual usted asiste. Me preguntaba un hermano durante la semana y me llamaba y me decía: pastor, en cuanto a los temas de la unidad, no ha hablado acerca de la iglesia general, universal, de la iglesia de Cristo. Y yo le dije: hermano, si tú miras en la Biblia y observas en la Escritura, debes entender que cuando la iglesia primitiva inició, cuando la iglesia primitiva comenzó, era una sola iglesia. Si bien es cierto, para nuestra mentalidad cristiana pareciera que todas las iglesias son de Cristo. Sin embargo, nos damos cuenta por la misma palabra de Dios que en el proceso de crecimiento de la iglesia cristiana muchos se separaron, como por ejemplo los Nicolaitas, uno de los que aparece por ahí en el libro de los Hechos. Y esta situación entonces ocurre normalmente, y las separaciones o las divisiones que existen en las iglesias significa que hay diferente pensamiento, ya sea en doctrina, en visión, en proyección, lo que sea. Hay diferentes pensamientos, y eso es lo que ha traído la complicación de hacer la obra de Dios en donde Dios nos llame. Por lo tanto, ¿de qué me serviría a mí hablar de la unidad general o la unidad global de la iglesia cristiana cuando no existe? Seamos honestos en eso. No existe la unidad de la iglesia cristiana en forma general.
No es que usted, yo como iglesia nos unamos a otra iglesia y hagamos un evento y todo salga pero a pedir de boca. No, van a haber celos, van a haber contiendas, van a haber posiciones, van a haber ideas, pensamientos diferentes, y eso va a traer lamentablemente o lastimosamente una división. Ante eso, entonces, estamos enfocando la unidad desde la perspectiva de la iglesia local. Cuando Pablo le habló a la iglesia de los Corintios y les dijo que todos tengan una misma mente, un mismo pensamiento, una misma idea, o que hablen todos una misma cosa, le estaba hablando a una iglesia específica. Y eso habla entonces de ser la unidad o tener la unidad en la iglesia local. Lo que nosotros necesitamos aquí es estar unidos como iglesia. Entonces hemos visto la unidad de alguna manera, y es cuando uno de los miembros del cuerpo de Cristo encuentra su lugar en el cuerpo y funciona allí en ese cuerpo. Ese miembro que encuentra su lugar en el cuerpo de Cristo no codicia el lugar del otro miembro, sino más bien cumple su propia función y ministra, por supuesto, en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que llegar a entender nosotros. Hemos visto también que esta unidad no puede ser producida por una influencia exterior, sino que funciona desde adentro hacia afuera. O sea, no es que nosotros vamos a unirnos con otras iglesias porque ellos quieren unirse con nosotros, sino que esto funciona desde adentro hacia afuera, desde esta iglesia hacia afuera. Significa que todos los que vengan llegando a esta iglesia deben unirse en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma idea. Debe ser la mente de Cristo en cada creyente, tener un mismo sentir. Y de acuerdo, por supuesto, a lo que el apóstol Pablo dice, que esa era la característica de la iglesia en el libro de los Hechos. Cuando nosotros estudiamos la iglesia cristiana en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que ellos realmente estaban unidos en un mismo sentir. Y esto es lo que ordena también el Señor, por supuesto, para nosotros cuando leemos: haya pues en vosotros este sentir, esta mente, esa mentalidad que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él no se puso superior a los demás, sino que se unió a los demás al mismo nivel. Ahora, hemos dicho anteriormente que la unidad de Cristo con el Padre es el patrón objetivo, es lo que nosotros debemos buscar. Esa misma unidad que tuvo Cristo con el Padre, la forma que lo tuvo, debemos nosotros buscar esa misma unidad. Entonces, si miramos aquí, es el patrón que tenemos, es el ejemplo que nuestra unidad debe tener. O sea, unos con otros, unirnos de la misma manera en que Cristo se unió al Padre. La unidad de Cristo con el Padre, a ver si lo puedo explicar, fue demostrada por su identidad con Él. La identidad con el Padre, su identificación con el Padre. Recuerde que Jesús decía: yo no hablo nada que el Padre no me haya dicho, yo no hago nada que el Padre no me haya dicho que haga. O sea, todo venía desde el Padre para hacer y ejecutar. Esencialmente, entonces, el versículo dice que Jesucristo es Dios cuando hablamos de que Él es Dios. Y cuando hablamos nosotros y tratamos de entender entonces de que a pesar de que Jesucristo era Dios, se sometió al Padre, se unió al Padre y eran uno solo. Recuerde también la oración de Jesús cuando Él dice: Padre, glorifícate con aquella gloria que compartimos antes de que el mundo fuese. ¿Ya? Entonces, cuando miramos la escritura, vemos que Jesús estaba unido al Padre. Que ellos sean uno, dice Jesús, como tú y yo somos uno. En las matemáticas, el estudio de la identidad es el estudio de aquellas cosas que, a pesar de que son expresadas en términos diferentes, sin embargo, son iguales en valor. Iguales en valor. O sea, el contenido y definición son iguales. Aunque esta no es la mejor analogía, por supuesto, de la Trinidad, pero expresa varios de los atributos de
divina Trinidad, cuando hablamos del Padre, Hijo y el Espíritu Santo que están unidos entre sí. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son uno. Son iguales y constituyen una igualdad eterna. Agrego esto: todos los cristianos son iguales y constituyen una identidad, el cuerpo de Cristo, el cual por supuesto es tan misterioso en su unidad como lo es también en su Trinidad y en su unidad. Nosotros debemos llegar a estar unidos tal como Cristo Jesús está unido al Padre y el Espíritu Santo está unido a ellos. La unidad cristiana, hermano, requiere que cada cristiano sepa personalmente y confiese al mismo tiempo públicamente que todos los cristianos son iguales a los ojos de Dios. Que todos los cristianos son iguales a los ojos de Dios. ¿Me está escuchando? Ahora bien, esta no es la distorsión moderna de la autoestima que se está viendo hoy día en muchas iglesias. No es así. Tampoco no es la versión moderna del Evangelio de Cristo hoy día. Esto simplemente dice que la unidad cristiana tiene como su base la igualdad total y completa de todos los creyentes ante Dios. Ahora vamos a tomar esto y de alguna manera ponerlo en nuestra mente para entender lo que vamos a tratar. Porque todo lo que he dicho en esta serie acerca de la unidad de la iglesia tiene que ver con que si Dios nos va a dar favor o va a estar con nosotros, va a estar su presencia con nosotros, entonces tenemos que entender que si Él va a estar con nosotros, Él nos va a enviar donde Él quiera y nosotros debemos llevar esa unidad de Cristo a todo lugar donde vamos. Cada creyente va a tener que ser llevado a ese lugar de la unanimidad. La unanimidad. Esto es, cada uno de ellos debe ser puesto en el lugar que le corresponde en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es su lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Dónde le ha puesto el Señor en el cuerpo de Cristo? Pablo hace una analogía y dice que la iglesia es como el cuerpo humano, que tiene muchos miembros, pero todos son parte del mismo cuerpo, y que cada miembro de ese cuerpo trabaja para la edificación del mismo cuerpo. Esto entonces debemos tomarlo y llevarlo a la iglesia cristiana, y cada uno de nosotros somos miembros del mismo cuerpo, y que por supuesto cada uno de nosotros, en ese sentido, hermano querido, debemos verlo de esta manera. Cada uno de nosotros debemos entonces entender que si estamos dentro de este cuerpo, debemos cumplir una función para la cual el Señor nos ha llamado y edificar este cuerpo. Usted no está aquí para solo venir a un culto y sentarse y escuchar, aprender, que es bueno, es sano, pero también debe ejecutar lo que Dios le ha entregado para hacer. O sea, para poder hacer esto entonces, lo cual es esencialmente la labor que vamos a ejecutar a través del Espíritu Santo que nos va a guiar, nos va a enfocar, vamos a tener que reconocer que cada creyente, cada cristiano es igual ante los ojos de Dios. Es igual ante los ojos de Dios. La idea de que un creyente es mejor que otro fue excluida totalmente. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Romanos, anótelo ahí para tarea para la casa, lea el libro de Romanos capítulo 12. Cuando usted lee ese capítulo entero, usted se da cuenta, hermano querido, que ningún creyente es mejor que otro. Está totalmente excluido ese pensamiento allí. La idea de que un creyente es inferior a otro creyente está excluido, por ejemplo, en Romanos capítulo 13 y capítulo 14. Allí explica Pablo todo esto, porque se da normalmente que a veces la gente piensa que hay algunos mayores, otros menores. Sé que hay autoridad dentro de la obra de Dios, dada por Dios, llamados de Dios, pero eso no nos da lugar a que seamos mayores que nuestros hermanos, sino que simplemente es una responsabilidad la cual debemos cumplir y debemos responderle al Señor por esa responsabilidad. Entonces ahí es necesario que estudiemos la palabra de Dios para conocer la realidad de esto. Ahora, la unidad cristiana se caracteriza por la identificación.
la identificación de todos los creyentes unos con otros como iguales ante los ojos de Dios. Nos identificamos como iguales ante los ojos de Dios. O sea, usted no es mejor que yo, ni yo mejor que usted. Usted no es más grande que yo, ni yo más grande que usted. Somos iguales ante los ojos de Dios. ¿Me siguen esto? Permítame aclarar entonces que esta igualdad no se mide de acuerdo a los datos personales o objetivos que nosotros tengamos, sino por la doctrina, por esa doctrina que es pura y subjetiva. O sea, Dios dijo que somos iguales, por lo tanto afirmamos que somos iguales, no importando si las circunstancias parezcan contradecir esa realidad. Esto es importante. Cada miembro de la iglesia es importante para Dios. Del más, entre comillas, para decirlo así, desde el que lleva menos tiempo hasta el que lleva más tiempo. Cada miembro es importante porque Dios le ha traído. Me encanta cuando vamos a la Biblia y dice que Él los traerá. Levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Nosotros hacemos una labor de invitar a la gente, de invitar a las personas para que vengan a conocer a Cristo. Y pareciera que nosotros hicimos todo el trabajo. En realidad, el Señor lo trajo a través suyo. Usted fue el instrumento que usó Dios para atraer a aquella persona, pero quien lo trajo en realidad fue el Señor. El Señor le dijo: usted ve y tráelo, invítalo, tráelo a la iglesia, déjame a mí el resto. Y el Señor hizo todo aquello, el Señor lo trajo. O sea, cada miembro de esta iglesia ha sido traído por el Señor. Y eso usted debe entenderlo. No es que usted vino por casualidad, una situación extraña ocurrió, no sé qué me pasó hoy día, agarré un bus azul y me trajo para acá. No, usted fue traído por el Señor. Y esto tiene que usted entenderlo. Entonces, no importa las circunstancias que nos parezcan a nosotros incluso contradecir esa realidad, Dios es el que trae a las personas. Levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Entonces, en este sentido, si nosotros no tenemos una identificación con el Padre, no tenemos una identificación con el Hijo, nunca podríamos tener esa unidad con el Padre. Nosotros necesitamos identificarnos con Cristo, identificarnos con el Padre, identificarnos con el Espíritu Santo para poder tener realmente esa unidad con el Padre. Su unidad, por supuesto, y vemos en Cristo que Él se identificó con el Padre, se identificó con el Espíritu Santo. Él constantemente hacía la voluntad de su Padre. Su unidad no estaba en el ceder sus oficios individuales y únicos, sino en que ellos eran uno en esencia con Él. Todo lo que Jesús hacía diariamente, aunque era su responsabilidad hacerlo, el Padre y el Espíritu Santo estaban con Él. Por eso cuando le preguntaban a Jesús por qué hacía tal cosa, mi Padre me ha enviado a hacer esto. Recuerde el libro de Isaías cuando dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido. O sea, está hablando de lo que Dios le autorizó a hacer, y Él lo hacía constantemente porque tenía el respaldo de su Padre y el respaldo del Espíritu Santo. Eso lo vemos en la vida de Cristo. Cuando Él fue bautizado en las aguas del Jordán, el Espíritu Santo descendió sobre Él y desde ese momento en adelante fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, la unidad en el cuerpo de Cristo no es tener igualdad de personalidad, de ministerios o de talentos. No es así. No es que porque nosotros debemos estar unidos todos hacemos exactamente lo mismo. Tampoco jugamos al monito mayor ni nada de eso, porque en realidad usted tiene una personalidad diferente a la mía. Usted es extrovertido, introvertido, usted es muy hablador, usted es muy intro, no habla mucho. Entonces, la personalidad es diferente. Tiene un carácter fuerte, tiene un carácter débil, tiene un carácter, ya no sigamos en eso mejor, ¿cierto? La personalidad es diferente. Los ministerios que usted va a cubrir o va a cumplir son diferentes. Los talentos que Dios le ha entregado quizás son diferentes también del uno del otro. Pero tenemos una solamente en esencia.
poner al servicio de Dios lo que el Señor ha puesto en nuestras manos o nos ha entregado para hacer. Eso es lo que debemos entender. Eso es tener una mente, y es concedido por Dios a través de la gracia divina de Dios sobre nuestra vida. Entonces, usted no está aquí para pasar el tiempo. Si bien es cierto, hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso en donde usted estudia, aprende, conoce lo que es el evangelio en su parte más superficial, y luego de eso va introduciéndose de acuerdo a su relación con Dios, y usted va entendiendo lo que Dios pide de usted a través de la palabra y también a través de la ayuda, consejo, directriz de todos sus hermanos en Cristo, porque poco a poco usted va siendo conducido, dirigido a esa voluntad perfecta. Entonces, ahí es cuando usted comienza a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios para usted. Y como Dios ha puesto en usted, por supuesto, una personalidad, ha puesto también en usted ministerio, hablo de ministerio del servicio a la obra de Dios, entonces también usted tiene una solamente, porque sus talentos están siendo entregados para la obra del Señor. Entonces, no significa que somos iguales en los talentos físicos o en la habilidad mental. Nunca quizás vamos a ser iguales en ese punto, porque hay diferentes habilidades. Hay personas que tienen habilidades sorprendentes en cuanto a la maestría, en cuanto a construir algo, en cuanto a hacer algo. Maestros, carpinteros, albañiles, voy a poner esa idea para que usted lo entienda. Gaffiter, eléctricos, gente que hace cosas extraordinarias, pequeñísimas, con un pulso extraordinario. Entonces vamos a poner que hay diferentes talentos. Lo mismo sucede en la obra de Dios. Hay diferentes talentos, y eso no significa, hermano querido, que somos iguales en los talentos. No, tenemos diferentes habilidades, pero lo que Dios nos pide es que tengamos una misma mente. Eso es diferente, ¿ve? Tengamos una misma mente. Entonces, este mismo sentir, hermano querido, reconoce que todos los creyentes son iguales en Dios. Todos hemos sido llamados a servir al Señor. Todos hemos sido llamados a entregar lo mejor de nuestra vida para el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así, si participa, entonces yo sigo ya. Ahora, esta identificación es lograda, por supuesto, en cuatro maneras. Cuando hablamos de identificación, es como decir, usted va a su cartera, billetera y saca su carnet de identidad. Carnet de identidad. Y ese carnet de identidad dice que usted es chileno, en el caso de la mayoría, ¿no? Puede que haya alguna persona que es de otro país y su cédula de identidad dice que usted es de tal país, nació en tal país. Entonces el punto es que esa es su identidad. Usted es chileno y puede ser de otro país, perfecto, pero su cédula de identidad lo dice. Entonces, cuando vamos a la identidad, a usted le preguntan allá afuera, ¿y usted qué es? Yo soy cristiano. Ah, mire qué bueno, es cristiano. O sea que usted va a la iglesia. Sí, más que eso, yo sirvo en la iglesia. Como dijo un predicador, el que no sirve, no sirve. No, me salió humo, mire, me salió humo. Entonces, la identificación, hermano querido, es lograda en cuatro maneras. La primera es por un acto de la voluntad. Un acto de la voluntad. O sea, en este sentido, nosotros voluntariamente queremos ser parte de esto. Yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte de esta iglesia, dice usted, y voluntariamente decide ser parte de esta iglesia. Y de esa manera entonces lo hace en forma voluntaria. Y esto, hermano querido, es imperativo recalcar la importancia de esta unidad. Porque es aquí donde Dios envía su vida. Es aquí donde el Señor derrama ese fluir de la vida de Dios para que pueda entonces la iglesia crecer y ser edificada. Ahora, no es posible que deje de recalcar de alguna manera el hecho de que usted y yo somos como el portavoz de Dios, que ha recibido, por supuesto, la responsabilidad de que esta unidad se lleve a cabo. Nosotros somos los que debemos provocar esta unidad en medio de este pueblo. O sea, usted no puede estar provocando desunión, sino que debe provocar unidad, identificación,
Nosotros somos de aquí. Nosotros nos llamamos Corporación Siloé Movimiento. Entonces dice, yo soy de Siloé. Gracias por los amenes, aleluya, gloria a Dios. Ya, soy de Siloé, dice usted. ¿Por qué? Porque se identifica con Siloé. No sé si me entiende. Porque eso comienza entonces a dar la identidad. Camina como Siloé, habla como Siloé. Yo sé que usted me mira, me dice, se ríe. Bueno, pregúntele a Pedro. Bueno, no le puede preguntar a Pedro, pero vaya a la Biblia. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando a Jesús lo apresaron, lo tomaron prisionero, lo llevaron frente al pretorio, dice que estaba allí siendo acusado por los fariseos y estaba allí. Y Pedro dice que lo siguió de lejos, pero se coló entre medio de la gente que estaba calentándose en una hoguera. Y allí estaba Pedrito, haciéndose el leso, como que nada pasaba, como que él no era parte de los discípulos de Cristo. Y alguien lo conoció, le dijo, tú estabas con él. ¿Y cómo lo conoció? ¿Cómo sabía? Tu andar te delata. No sé cómo andaba Pedro, no sé cómo andaba Pedro, no tengo idea cómo andaba Pedro, no tengo idea, pero el asunto de la forma de caminar lo captaron. Otra saltó inmediatamente y le dijo, tu forma de hablar te delata. Este no habla en cóbabo, este habla de otra manera. O sea, este tiene algo diferente. Lo conocieron por su forma de hablar. Y fue más todavía. Otro lo conoció por su forma de vestir. Tu forma de vestir te delata. O sea, nosotros a veces decimos, no, yo soy cristiano, soy hijo del Señor. Y los otros miran de pie a cabeza, lo escuchan hablar, lo ven caminar, dice, no, este parece, ya me había acordado de otras cosas, mejor no voy a decirlo. Este parece no sé qué cosa. Entonces, no, pero este no parece evangélico, este no parece cristiano. No sé si alguna vez usted ha escuchado ese término allí en el mundo cuando dice, no, este no parece evangélico. Este tiene puro bla bla nomás, pero en realidad no, le falta mucho para ser evangélico. ¿Por qué? Porque la gente también, aunque usted no lo crea, tiene una forma de identificar a los cristianos. Y se ha fijado usted que cuando está allá afuera en el mundo, en alguna circunstancia o situación, le dicen, los evangélicos no hacen eso. Y usted, ay, Señor, ¿qué hice? Que la embarré. Esa es la realidad. Hay una identificación. En este sentido, usted podrá decir entonces que quizás hay alguien que no esté de acuerdo con esto. Ahora, lo que estoy diciendo, hermano querido, es que si cumple usted su función como portavoz de Dios para traer la unidad, por supuesto, ellos se quedarán y si no se irán. Esto es increíble. Esto es muy complejo para nosotros porque la idea nuestra, el pensamiento nuestro es que toda la gente que viene a la iglesia se quede, sea parte de la iglesia. De alguna manera dice, como tomamos ese versículo, dice, fuérzalos a entrar, entonces hay que tenerlos obligados. No, nosotros debemos hacer que la gente entienda que debe identificarse con el lugar donde se congrega, que debe identificarse con lo que se hace en ese lugar, con lo que se predica, con lo que se enseña, con lo que se ministra, porque eso es lo que Dios desea, que haya unidad en aquello. Y nosotros somos los responsables, todos, absolutamente todos, ante Dios de llevar esta unidad a cabo. Y cuando usted habla de esta unidad y habla de lo que hacemos y ministra de lo que hacemos a los demás, entonces ellos o se quedarán o se irán. ¿Quiénes se quedan? Los que se identifican con lo que estamos haciendo. ¿Quiénes se van? Los que no se identifican con lo que estamos haciendo. Ese es el todo del asunto. Juan dijo que la razón por que ellos dejaron a Jesús es que ellos no eran de él. Dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, estaban ahí mirando, observando, pero nunca se identificaron como que me gusta, no me gusta, esto no, aquí, allá. Esa situación llevó problemas. Y debemos entender que va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo. ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? Es difícil, hermano querido. Es decir, ¿le gusta la silla? Sí, a mí no, dice el otro de atrás. Dice, pero por favor,
Deberían ser butacas más cómodas, sí, dormiría mejor, ¿no? O sea, no, esta es la realidad. Nunca nos podríamos poner de acuerdo en muchas cosas, pero ¿cuál es la unidad? La unidad es tener la misma mente. ¿Cuál mente? ¿La mía? ¿La suya? No, la mente de Cristo. O sea, nosotros debemos mirar la palabra de Dios y a través de esa palabra entender lo que Cristo quiere de nosotros en este lugar específico, en esta ciudad específica o en esta nación específica. Entonces nosotros debemos entender que la única manera de lograr lo que Dios nos ha mandado a hacer es que estemos en una misma mente, en un mismo parecer. Entonces, ¿qué es lo que dice Juan aquí? Que lamentablemente muchos se fueron porque no eran de él. Como ves, ellos no eran parte de esa visión. No eran parte de esa visión. Recuerda esto: cuando Jesús aparece para llevar el evangelio, todas las multitudes le seguían. Iban tras él por los milagros, por la multiplicación de panes y peces, y muchos lo seguían también, como dice la escritura, por los panes y los peces. Y mucha gente iba tras él. ¿Y qué pasó? Llegó un momento en que todos se fueron, comenzaron a irse, porque no estaban de acuerdo con la visión de Jesús. Ellos querían, ellos deseaban, ellos anhelaban, ellos empujaban de alguna manera para que Jesús fuera hecho rey. ¿Recuerda eso? Querían hacerlo rey. Querían sacarse el yugo de Roma de encima y ellos pensaron, ellos idearon. Incluso Judas entró en eso con toda su fuerza, porque dijo: si yo presiono a Jesús a que use su poder contra Roma, vamos a vencerlos y Jesús va a ser rey. Así que lo voy a entregar, y cuando lo tengan allí, Jesús va a usar su poder y se acabó Roma. Así tiene que haber pensado Judas, es una forma de decirlo. Pero Jesús había dicho: yo no vengo aquí para ser rey, yo vengo a morir a la cruz por los pecados. Yo no vengo a instaurar un reino terrenal. Él lo dijo claramente: vengo a instaurar un reino espiritual en el corazón de los hombres. Pero ellos no estaban de acuerdo con esa visión. Entonces el problema es eso. Por eso ellos tuvieron que irse. Entonces aquellos que están con nosotros hoy se van a quedar con nosotros si somos fieles al predicar la palabra de Dios, si somos fieles al proclamar el evangelio y traerlos a esta unidad. Nosotros no podemos cambiar porque a usted no le gusta algo. No, nosotros vamos a seguir predicando la palabra que Dios nos ha entregado, y vamos a seguir entregando el mensaje que Dios nos ha dado para entregar, y vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha llevado a hacer, porque es lo que Dios nos ha mandado. Y puede que a usted no le guste, no le agrade, y quizás posiblemente decida irse, pero no es mi responsabilidad obligarlo a estar aquí. Yo debo predicarle la palabra de Dios y proclamarla para que usted entonces pueda tomar una decisión correcta. Ahora, si somos fieles a eso, aquellos que no están con nosotros, escúcheme bien, nos van a dejar. Y alguien dice: pero es que se fue el hermano tanto, es que se fue la hermana tanto, que se fue el matrimonio tanto, que se está yendo la gente. Pero si no están con nosotros, no están con nosotros, ¿de qué vale que estén aquí? No sé si me entiende. ¿De qué vale que estén aquí si nunca han estado con nosotros? Uy, ¿por qué me mira así? Eso, hermano querido, que la gente tome decisiones y diga: yo me quedo aquí y entro en esta visión y me comprometo, me identifico, soy Siloé y me lo pongo en la frente. Eso es una bendición de Dios, como también es una bendición de Dios cuando alguien no entra en la visión y no quiere nada con la visión y decide irse. También es una bendición de Dios, porque nos permite seguir avanzando. O sea, si usted no está en la visión, termina este culto, termina este mensaje y usted se va a la casa y seguramente se encuentra con alguien y dice: no me gustó la palabra. Y usted le dice: bueno, ¿y cuándo si nunca te gusta nada? Qué fuerte, ¿no?
Pero esta es la realidad. O sea, debemos entender que la unidad se centra en la iglesia local. No estamos hablando de la unidad de todas las iglesias y las denominaciones, porque sería imposible. Para aquellos que vienen de alguna otra congregación, que estuvieron en alguna otra congregación, que vivieron la experiencia de estar en otra congregación, seguramente usted hace paralelos, hace comparación, y lógicamente usted dice: allá teníamos altas cosas, hacíamos esto, esto, otro, y aquí no lo hacen. Pero al mismo tiempo aquí hacen cosas que allá nunca hicieron. Porque cada iglesia es diferente, de acuerdo al llamado, a la visión que tenga también el hombre que ha sido llamado. La responsabilidad de ese hombre es mirar la escritura, mirar la palabra, enseñar lo que Cristo quiere que enseñemos, para que la iglesia pueda unirse a eso y de esa manera caminar y hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando en este sentido vemos nosotros que hay gente que no está identificada con esa visión, entonces aquellos son lamentablemente un obstáculo para la obra de Dios. Un obstáculo. Hay 4 maneras, hermano querido, de llevar a las personas a esto, a la unidad. Dije primero que es un acto de voluntad. Un acto de voluntad. O sea, la identificación objetiva de Cristo en nuestra vida. Su igualdad, y lo planteo así, su igualdad era con el Padre, a quien él mismo declaraba que era igual. Él decía: yo y el Padre uno somos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Soy igual al Padre. Cuando uno de los discípulos le dice: muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dijo él? Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. O sea, soy igual al Padre. El que me ha visto a mí. O sea, esto es lo mismo. Hoy me gustaría conocer a ese hermano que canta. Yo soy igual a él. Aunque no canto como él, pero soy igual a él. Oh, Dios, no entendió eso, no importa, ya lo va a entender. O dígale a su hijo que le explique. Nuestra identificación es con aquellos a los cuales somos iguales. Y esta es la identificación. Porque es lógico, si usted viene a una congregación, viene a una iglesia donde hay un pastor, donde hay un líder, ministra la palabra, enseña, enfocamos la escritura. Usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo en ese sentido, pero usted debe ir entrando en esa visión y debe dejarse enseñar y guiar, porque es la manera en que Dios lo ha establecido, la manera en que Dios lo quiere. Por lo tanto, debemos tener y llegar a tener una misma mente. Entonces, Jesús fue igual al Padre por naturaleza. Nosotros somos iguales unos a otros por naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza hoy? ¿Cuál es mi naturaleza hoy? Somos espirituales, seres espirituales. El Señor Jesús nos rescató y nos pasó de muerte a vida. Usted no puede decir: no, es un ser humano, no valgo nada. No, espérate un poquito. Usted pasó de muerte a vida. Estaba usted perdido en delitos y pecados, y la sangre de Cristo lo limpió, lo lavó, lo redimió, y ahora es un hijo de Dios. Déjeme danzar yo, ya que usted no danza. Ya, listo, ¿ok? Ya. Esta es la realidad. Identificación. Identificarnos, hermano querido, la identificación de Cristo con el Padre hizo posible, hermano querido, para Él, para Cristo, el identificarse también con nosotros, porque solo Dios podía entender nuestra dificultad y encargarse, por supuesto, de remediarla. Jesús vino a este mundo, se encarnó, se hizo como usted y como yo, para experimentar todo lo que el ser humano experimenta y luego decir: se puede lograr. Imagínate, usted dice: yo no doy más, y Jesús le dice: sí se puede, hijo, sí se puede. Yo estuve ahí, yo sé de lo que estoy hablando, yo sé, confía en el Padre y Él te levantará, Él te ayudará. Ahora, todos sabemos que nuestra redención requería su identificación con nosotros. Conté hace muchos años atrás una experiencia de un misionero en África, que trataba de explicarle lo que era ¿cómo se llama?
la encarnación de Cristo para salvar a la humanidad a un ¿cuánto se llama? A un indígena, o digamos así, a un, ¿cómo se llama? El rey de la tribu, por decirlo así. Y estaba tratando de explicarle que Dios se había encarnado, que había bajado del cielo para hacerse hombre, y de esa manera, estando en condición de hombre, entregarse en la muerte de cruz. Y él no le entendía cómo un Dios podía hacer eso. Entonces no le entendía, no le comprendía. Y mientras iban caminando por la selva, el rey, este rey indígena, dice que le pegó, golpeó un nido. No es un nido, es una cueva de hormigas, un hormiguero, ¿me está entendiendo? ¿Ok? Y las hormigas desesperadas para todos lados, arrancando para todos lados. Entonces el rey, como era de la India, y entendía que cada animalito, cada bicho para ellos era importante, quedó mirando asustado y trataba de aunar las hormigas, o tratando de alguna manera de juntarlas. Y dice en un momento, dice: ¿cómo le explico a estas hormigas que yo no quise destruirle su casita? Y ahí el misionero le dice: tendrías que volverte una de ellas para poder explicarle que no quisiste hacerles daño. Y ahí le explica: eso fue lo que hizo Dios. Envió a su Hijo para venir a esta tierra, humanizarse, estar entre nosotros y entregar su vida por nosotros, para decirnos que Él nos ama. Aleluya. Hay mucho más en eso, hermano, pero quiero ir rápido. Entonces esa identificación de Cristo con nosotros fue lograda cuando Él se despojó de sí mismo, cuando Él se entregó a sí mismo. Y esto fue llevado a cabo, por supuesto, por un acto de su propia voluntad. Lo hizo por su propia voluntad. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. De nuestra voluntad acceder y decir: yo me hago parte de esto. No que voy a pensarlo, voy a ver, depende cómo vamos, voy a probar unos 3 meses. No, tú te decides por tu propia voluntad. Así lo hizo Jesús, por su propia voluntad. Y la forma y la estructura de la palabra, por supuesto, dice que se entregó a sí mismo. Indica que fue, por supuesto, algo voluntario por parte de Cristo, para identificarse con nosotros. Para identificarse con nosotros. O sea, Jesucristo puso sobre sí mismo la responsabilidad de redimirnos. No había nada dentro de Él, por decirlo así, dentro de Él mismo, que necesitara redención. No es que Jesús necesitaba ser redimido, éramos nosotros los que necesitábamos ser redimidos. Pero Él puso toda su vida de sí mismo para redimirnos. Él no conocía pecado. Él no cometió pecado. Él aceptó esto como una responsabilidad moral. Él vino a morir por tus pecados y mis pecados a la cruz del Calvario. Y esto es el significado cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 18. Cuando Pablo explica a los hebreos esto, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Aleluya. Ojalá lo haya entendido. Yo lo entendí, pero usted no sé. Esta es la realidad. Jesús vino, se encarnó para identificarse con nosotros. Particularmente el versículo 17 dice: por lo cual debía. Es la traducción de una palabra que significa tener una deuda. Una deuda. En el caso de Cristo fue una deuda que Él asumió. No era su deuda, sino que Él asumió la deuda. Tomó nuestra deuda y dijo: yo la voy a pagar.
O sea, la aplicación de esta verdad por nuestra parte es que debemos voluntariamente, por un acto de nuestra voluntad, invitar y aceptar la igualdad y identificarnos con aquellos a quienes Dios nos ha llamado a ministrar, identificarnos con ellos. O sea, yo tengo que identificarme también con usted, usted conmigo. Nos identificamos como parte del mismo cuerpo y somos de la misma iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos y debemos llegar a tener un mismo sentir, un mismo parecer, una misma mente. Ahora, objetivamente, nuestra identidad puede ser con grandes riquezas, con gran poder, grandes talentos, gran educación, pero subjetivamente esto es sin condescendencia o sin patrocinio, como alguien diría. Debe ser igual a todos los hombres y mujeres a los que ministramos. Si no, no podrías hacer eso. No tienes derecho de ser un ministro de Dios si no te identificas con eso. Vivimos cada día situaciones difíciles, complejas, delicadas. Y cada día nos enfrentamos a problemas los cuales debemos lidiar. Una de las cosas que me dijo el médico cuando tuve esta nueva trombo, me dijo: usted está bajo mucha presión. Este es un problema de arriba, me dijo. Este no es no es que me esté volviendo loco, no estoy diciendo eso. Son muchos los problemas que hay en su mente y eso provoca este problema abajo, las trombos. Así que debe cuidarse. Usted ya es un tromborista, me dijo. O sea que voy a hacer muchas trombas más. Así que preparémonos. Por eso tengo la silla ahí. Si me da una ahí me siento ya. El punto es, hermano, que todos vivimos situaciones difíciles. Pareciera que no muchas veces, pero las vivimos, las enfrentamos. Y a veces nuestra capacidad no es la suficiente para enfrentar aquello. Y muchas veces nos quebramos, nos doblamos, flaqueamos o nos desmoralizamos. Creo que usted ha pasado muchas veces por esas circunstancias y sin duda si está aquí hoy día es solo la misericordia de Dios y eso debemos agradecerlo siempre. Ahora, cuando miramos a Jesús, Él es el Hijo de Dios. No es el hijo de un chileno, de un argentino, de un peruano, de un norteamericano, no es un hijo de un francés. No, es el Hijo de Dios. Y esto es universal. No importa el color de la piel o el idioma que hablemos, somos hijos de Dios. Dice Juan que a los que le recibieron les dio potestad, poder, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Así que mira a su hermano que está a su lado y dígale: tú eres un hijo de Dios. Que me encanta eso, hermano. Algunos no se atreven a decirle: no me venga a decir a mí. No, usted es un hijo de Dios. Es una hija del rey. Ahora, si usted no puede identificarse como un igual, entonces no tiene derecho de ser el portavoz de Dios. Porque lamentablemente no traerá unidad. Usted debe entender eso. Ahora, esto significa que asumimos la responsabilidad, por supuesto, del fracaso de otros, aunque a pesar del hecho de que no somos responsables por su fracaso, este a veces es un paso doloroso porque nos expone a un malentendido muchas veces y él es como un insulto, el insulto más hiriente a la carne. Porque dice: ¿qué tengo que ver yo con el hermano? Si el hermano anda mal, ¿qué quiere que haga yo? ¿Y qué quiere que haga yo? Pero si tú eres parte de la iglesia. A veces llega alguien y me dice: pastor, hay un hermano que anda mal. He conversado varias veces con él y anda mal, hermano. ¿Y quién es el hermano? No, aquí no le puedo decir. Gracias, Dios te bendiga, Dios te guarde, ángel de la guarda. ¿Cómo vamos a poder edificar la iglesia si no tenemos la responsabilidad de nosotros edificarla? Ahora, no obstante, es un paso esencial, hermano querido, el esfuerzo de mantener la unidad cristiana.
Piense por un momento, ¿usted se ha esforzado por mantener la unidad cristiana o solo se ha esforzado para que el Señor lo ayude a usted? Buena pregunta, ¿no? Porque la mayor parte de los cristianos lo que hacen es hacer el esfuerzo. Voy a ir el domingo por la mañana a la iglesia porque te necesito tanto, Señor. Voy a ir a adorarte, voy a ir a alabarte, Señor, voy a ir a alabarte. No importa que no vengan los demás, yo voy a ir igual. Pero ¿por qué no oráis un ratito y decir, Señor, ojalá vengan todos mis hermanos, Señor, que tengo ganas de verlos, de alabar a Dios junto a ellos? Número 2. Para esto hay que invertir en otros. Hay que invertir en otros. Esto podría decir kenosis. Se traduce por la frase de se despojó a sí mismo, la kenosis. ¿Ya? Lo que en realidad significa es vaciarse uno mismo. Vaciarse uno mismo. El significado básico es simple. Jesucristo dio todas sus riquezas en gloria para que aquellos que no tenían riquezas pudieran venir a ser ricos a través de Él. Ni con eso se goza usted, ¿eh? Está complicado hoy día. Si soy yo el que estoy enfermo, no usted, hermano, gócese, alabe. Ahora, este es el significado de lo que Pablo habla, por supuesto. Veamos en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, esta es la kenosis. ¿Qué significa? Depositó todo lo que él era en la cuenta de aquellos cuya deuda él determinó redimir o pagar o cancelar. Tu cuenta, mi cuenta estaba vacía, no tenía nada, y Jesús vino a la cruz y llenó nuestra cuenta. El diablo dijo: tienes que pagarme. Aquí hay de sobra, dijiste tú, el Señor pagó por mí. Él pagó con su sangre. Ahora el diablo no puede exigirte nada, porque Cristo compró tu deuda. No le debes nada a nadie, porque Cristo es el que pagó por ti. Entonces, si llevamos eso a la iglesia, en nuestra kenosis, la nuestra, nos despojamos de nosotros mismos, nos despojamos de los bienes imaginarios que nos separan de aquellos de los cuales Dios nos ha llamado a ministrar. O sea, nosotros tenemos que entender que no podemos estar mirando por sobre el hombro a nadie. En su kenosis, Jesús entregó bienes reales para asegurar, por supuesto, la redención de un indigno como yo, de un indigno como usted. Ahora, en nuestra kenosis damos ventajas, por supuesto, que se perciben para que podamos satisfacer las necesidades reales de otros. Y ese es el significado de Santiago cuando dice, en otras palabras, aceptación de personas. Aceptación de personas. Él no hace acepción de personas. Jesús nunca rechaza a nadie. Él está con los brazos abiertos esperando que vengas a Él. Si tú quieres, puedes venir, y Él te está esperando. Él no rechaza a nadie. Esto es como decir a alguien, dice: yo estoy con los brazos abiertos esperando a mis hermanos, y dice: no, pero a ese no. Y estás con los brazos abiertos, el otro dice: Becho, Dios te bendiga, mi hermano querido. Y viene el otro, te das la vuelta. No, Él no hace excepción de persona. No importa quién sea, no importa cómo se llame, no importa cómo venga, no importa lo que piense, tú lo recibes porque esa es tu obligación. Entonces, cuando tú y yo dejamos de hacer acepción de personas, entonces estamos preparados para vivir una vida de redención. Número 3 es sumergirse en las necesidades de otros. Sumergirse en las necesidades de otros. Ahora bien, estamos tratando con 4 maneras de lograr la identificación de que todos los cristianos son iguales, que todos somos iguales ante Dios.
Y hemos dicho que la unidad cristiana en este sentido es identificación. Entonces la tercera manera por la cual la identificación es lograda es que tú y yo seamos sumergidos en las necesidades de otros. Por eso cuando tú ves a la iglesia primitiva dice que todos tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. O sea, Jesucristo, cuya naturaleza lo hizo igual a Dios, llevó sobre sí mismo, como un acto de su propia voluntad, la forma y la manifestación externa y la identificación con un siervo cuando Él vino a esta tierra, por supuesto, y se humilló para salvarnos. Sin embargo, en nuestro orgullo no dejamos nuestros bienes imaginarios, por decirlo así, para poder identificarnos con la gente que a veces pensamos son inferiores a nosotros. Este es nuestro problema. Nunca habrá un avivamiento en tales circunstancias cuando el orgullo está de por medio. Cuando nos volvemos orgullosos. La palabra siervo es una traducción de la palabra doulos, que todos la hemos estudiado de alguna manera, y significa siervo para siempre, siervo voluntario. Por su propia decisión ha decidido ser siervo de Cristo, servirle por amor. ¿Me sigue? Entonces fue como una obligación de su decisión de despojarse a sí mismo, que Cristo Jesús, por supuesto, viene y como una deuda vino a ser un doulos, un siervo por amor a ti, por amor a mí. Entonces cuando vemos nuevamente, para nombrar, la kenosis requiere y resulta en doulos, o sea, un siervo para siempre. Jesucristo se despojó de la comunicación de sus riquezas, de su presencia en el tercer cielo con el Padre, y se limitó a nuestro tiempo, a nuestro espacio, el dejar el poder y la omnisciencia de la deidad para aquellos que el Padre, por supuesto, amó, o por aquellos que el Padre amó. Fue logrado cuando vino a ser un siervo. Él no lo podía hacer del cielo. Aunque nos amara mucho, Él no podía hacerlo desde el cielo. Tenía que descender, tenía que estar entre nosotros. Caminó entre nosotros, estuvo entre nosotros, y Él demostró ser el Hijo de Dios. Él entregó todas estas cosas, pero Jesús no las perdió. Él las multiplicó para beneficio de otros. Por ahí hay una frase, dice: de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora, en esta manera vamos a comunicar las riquezas de Cristo a aquellos que Dios ama. Vamos a decirle a la gente que Cristo se entregó por nosotros, pero Él nos ha entregado todas sus riquezas. Entonces, cuando venimos a ser siervos suyos y entregamos nuestras vidas para poder multiplicar aquella vida en nosotros, a esto es lo que Dios nos ha llamado, por supuesto, y esto es lo que debemos hacer. Esta es la lección que debemos aprender. Veamos aquí nosotros, cuando vemos la escritura en Juan 6, cuando habla, por supuesto, acerca de los 5 panes y los 2 peces. Vemos lo que Jesús hizo con 5 panes y 2 peces. Alimentó a 5,000, sin contar mujeres y niños, y recogieron 12 canastas de lo que sobró, llenas. Imagínate lo que pudo hacer con 5 panes y 2 peces. Así que cuando hablamos de que el Señor puede multiplicarlo todo, no hay límites. Entonces, cuando tenemos esa naturaleza de un niño que entrega todo lo que tiene, ahí recién, hermano querido, podemos entender que realmente estamos teniendo la mente de Cristo. Que nuestra insuficiencia es multiplicada para alimentar a muchos. Usted puede considerarse que es poca cosa, que no sirve, que no tiene capacidad, que no tiene, pero entregue lo que tenga. A algunos cristianos yo los veo orando y diciendo: Señor, dame dones, dame eso. Sirve con lo que tienes.
Dios puede multiplicar lo que tienes. Otro decía por ahí: Señor, auméntame la fe, usa la que tienes. ¿Sabe? Es una cosa hacer algo por elección y otra cosa hacer algo por obligación. Eso es una diferencia enorme, usted lo sabe. Cuando usted hace algo por elección, lo hace con gozo, con alegría, disfrutando. Cuando lo hace por obligación, ve, mírele la cara, mírele la cara. Mírele la cara, cómo está. Está feliz, rebosa de gozo. Y hay que cantar esa alabanza. Oh, mi corazón rebosa de gozo. No. Muchas veces, hermano querido, para servir a los demás, debemos entender que debemos entregar lo mejor. Y es una decisión propia. Entonces, mientras es entendido que su servicio es una opción de su propia voluntad, pero cuando es obligación empiezan a rebelarse. Cuando usted está obligado a hacerlo, se siente obligado a hacerlo, usted comienza a rebelarse. No, a mí no me están gustando esta cosa. No, estoy cansado, estoy agotado. No, cortemos el escándalo. No. ¿Otra vez aquí? No, córtela. ¿Otro culto más? No, ¿y para qué tantos cultos? Y con 2 basta. Y empezamos a reclamar. ¿Por qué tengo que llegar tan temprano? Si también puedo dormir como los demás. ¿Y cómo los hermanos llegan más tarde? Ay, Dios mío. ¿Sabe? Jesucristo logró la humildad máxima, aceptando como una obligación aquello por lo cual, por supuesto, no era responsable. Él lo aceptó como una obligación. Lo dice Pablo cuando habla 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, y Pablo viene y plantea esto y dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esto es uno de los puntos cardinales de la unidad cristiana: la aceptación como obligación de las consecuencias del fracaso de otros. A pesar de que no tenemos ninguna responsabilidad personal por ese fracaso, la unidad cristiana, hermano querido, se obtiene inicialmente al darnos voluntariamente a otros como siervos o como sus siervos, y finalmente como responsabilidad de dar voluntariamente los servicios. Ahora, permanentemente debemos servir a Dios y a nuestros hermanos como verdaderos esclavos y siervos de Dios. Aquí es donde el hombre carnal se muere, revienta, explota, porque no sirve. El hombre carnal, dice, no discierne las cosas que son del Espíritu, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Entonces necesitamos entender esto. Número 4 es la imitación del hombre. O sea, para Dios, hermano querido, el ver a los ángeles es un acto de humildad. El mirar a los ángeles, Dios el soberano, el eterno, el poderoso, el glorioso, mira a los ángeles, es un acto de humildad. Alguien podría decir: no, porque Dios no es orgulloso. Sí, pero es que Él está en su trono y todos le sirven a Él. No sé si me sigue. Pero Él, cuando mira a los ángeles, es un acto de humildad, el mirarlo. Salmo 103 o 113, perdón, dice en el versículo 3: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. O sea, los ángeles son más altos en el orden de la creación que el hombre. Usted lo sabe. Cuando el salmista escribe, dice: lo hiciste, acerca del hombre, lo hiciste poco menor que los ángeles. O sea, estamos en un escalafón más abajo de los ángeles. ¿Me sigue? Estamos nosotros, están los ángeles y está Dios. ¿Entendido? No vamos a meter los querubines, serafines, hagámoslo así rápido. Entonces los ángeles están más altos en el orden de la creación que nosotros. Sin embargo, cuando Cristo fue encarnado, Él no tomó la forma de un ángel. Él tomó la forma de un hombre. Y eso a mí me impresiona, porque Él pudo venir como un ángel. Él envió ángeles a hablar con María, a hablar con José.
Envió ángeles a anunciarle el nacimiento a los pastores que estaban allí. Envió ángeles para decir que el mismo Cristo que veían ir al cielo descendería otra vez. Envió un ángel para libertar a Pedro. Pero él no vino como un ángel. O sea, no es que allá en el cielo conversó el Padre con el Hijo y dijo: tienes que ir allá abajo a la tierra donde estos pecadores. Y Jesús le dijo: pero yo no puedo ser como ellos. Yo no voy a ser como ellos, son pecadores. Estos están perdidos. O sea, yo voy a bajar pero como un ángel. No, Él bajó como tú y como yo. Ahora, entonces, la imitación de Cristo no fue copiar los pecados del hombre. Sígueme, por favor. Sino andar por los caminos en que nosotros andábamos y mostrándole cómo quería el Padre que viviéramos. O sea, el Señor Jesús vino para imitarnos cómo vivíamos, pero no imitar nuestros pecados, sino andar por los mismos caminos que nosotros andábamos, para demostrar que se podía vivir obedeciendo al Padre cuando se ama al Padre. Aleluya. Ahora, esto, hermano querido, es lo que quiere decir Pablo cuando habla allí a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Esto, hermano querido, no es, ¿cómo decirlo? No es la declaración secular ni cínica, como dice un refrán por allí: cuando estés en Roma, haz como los romanos. No está diciendo esto Pablo aquí. Es la identificación por imitación de esperanza, de temores, de debilidades y circunstancias de otros, para que tengan la oportunidad de ministrarles a ellos. No somos superhombres. Usted se considera, bueno, con toda esta cantidad de bombardeo, ¿no? de tantos héroes, o ¿cómo se le llaman estos? Superhéroes. Ya los cabros chicos andan vueltos locos, se creen de todo, pues. Y claro, con tantos superhéroes, nosotros no somos superhombres, para nada. Y es lo que Pablo está tratando de plantear aquí. Pablo está diciendo: yo sé lo que es ser lo que ustedes son. Yo también sufro todo tipo de tentación. Paso por todo como ustedes. Yo sé lo que es estar ahí, pero sé también lo que es estar en Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso Pablo escribe a los romanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hambre, angustia, tribulación, peligro, peste, desnudez. Nada nos puede separar del amor de Cristo. O sea, entendamos, hermano querido, necesitamos identificarnos con las personas. No hacer lo que hacen las personas, pero sí identificarnos con las personas. A veces decimos: no, el hermanito este está con una depresión pero tremenda. ¿Acaso tú nunca has tenido depresión? Entonces ayúdalo, porque tú estuviste allí y tú sabes que el único que te sacó de la depresión no se llama la pastilla tanto, la píldora tanto, la inyección tanto, el doctor tanto. El único que te sacó de esa depresión se llama Cristo Jesús. Dile, dale la receta y dile que Jesús puede ayudarle. Ahora,
¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Es estar entre ellos, aunque no sea parte de ellos. Pero aún así ellos saben que es algo que está dentro de ti, que te da esa habilidad, que aunque estás entre ellos, no eres parte de ellos. Sin identificación, el creyente puede ejercer un concepto secular llamado así, ¿no? Pero nunca experimentará el servicio dinámico de la verdadera unidad cristiana. Es solo cuando nos identificamos con Él, es cuando logramos realmente esa unidad. Pablo dijo: yo anduve por esta tierra como hombre, parafraseando algunos versículos de Pablo. No soy Dios. Yo venzo al pecado por la vida de aquel que está en mí. O sea, Pablo está diciendo: yo venzo el pecado no por mi fuerza, no por mi poder, sino porque Cristo está en mí. Yo soy tentado como ustedes. Aún tengo que afrontar al diablo cada día, pero al nacer de Dios yo puedo vencer al diablo porque Cristo está en mí. Entonces Pablo dice: yo puedo identificarme con ustedes en las pruebas, en las dificultades de la vida, y puedo estar en pie en medio de ustedes, identificándome con ustedes, pero sin embargo soy un vencedor en esta vida, porque lo que vivo hoy en mi vida lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces entendamos, la identificación es la unidad cristiana. Si tú no te identificas con esta iglesia, no te identificas con este grupo de hermanos, no te identificas con sus debilidades, no te identificas con sus conflictos o problemas, no te identificas con lo que tenemos que enfrentar, entonces será muy difícil que permanezcas aquí. Necesitamos identificarnos. Hay personas que me dicen: pastor, venga a verme. Perfecto, yo voy a ver una, dos, y la tercera digo: no, tienes que ir a la iglesia. Es que necesito. No, ven a la iglesia. En la iglesia estamos todos unidos. En la iglesia todos oramos juntos. En la iglesia hay poder. En la iglesia hay unción. En la iglesia hay respaldo. En la iglesia hay libertad. En la iglesia hay liberación. En la iglesia el diablo ni se mete. Tú tienes y necesitas identificarte con la iglesia a la cual asistes. Si no, nunca vas a poder entender lo que es la unidad real. Por eso te decía al principio de este mensaje, y termino y cierro, que la única manera de que nosotros entendamos la unidad que Cristo habla es en la iglesia local. No hay otra manera. Aquí no se trata de unir las iglesias de Chillán, las iglesias de Chile, y unirse para hacer algo. Siempre hay conflictos, siempre hay conflictos. Días atrás conversaba con un pastor que querían traer a un predicador de afuera. Me dice: pastor, no sé qué hacer, porque la verdad hemos hablado con varios pastores y cada uno de ellos quiere tener su letrero, quiere tener su pompa, quiere tener su oportunidad, quiere hablar, porque quieren darse el lujo de haber traído a tal predicador. No se ponen de acuerdo. El orgullo humano. Todo eso es así. Hemos hecho eventos durante años con grandes evangelistas. G. Ávila estuvo con nosotros 3 o 4 veces en nuestra ciudad. Y nunca, hermano querido, deseábamos tener pompa o algo así, pero veíamos ese espíritu en muchos pastores. Querían estar cerca de él para la foto, se sacaban fotos hasta por si acaso. Pero cuando nos llamó y nos invitó a orar, nadie quería ir. Porque ahí nadie nos veía, nadie iba a ver que estaban orando. No, hermano querido, ese es el problema del orgullo. Necesitamos identificarnos con lo que hacemos, con lo que vivimos. Esta es tu iglesia. Este es tu lugar de reunión. Estos son tus hermanos, son tus hermanas. Tú tienes que entender que debes edificar, no destruir, no desbaratar lo que estamos haciendo. Ayúdanos a construir, porque la única manera de llegar a lograr lo que Dios quiere es identificándonos con lo que hacemos. Yo espero que puedas entender esta palabra en esta hora y que podamos tomar la decisión de servir al Señor por nuestra propia voluntad.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.